Bienvenidos a un video más del youtubero salvadoreño. Te saluda Ladina Channel. Diego. Eso. Y también en cámara, Chapatúa. Sí, y fíjense que hemos estado aquí a la Vigiona, Diego, aquí en el parque, va así vigiando como en los pueblos. Y vemos ahí a un algo muchacho. inusual, pero... Sí, fíjate, a un muchacho que está como cortando pelo, pero aquí en pleno parque. En el parque cortando. Sí. Pero es que yo pensé que eso lo sacudía, no estaba. No, mira, está cortando el pelo, así que nos ha llamado bastante la atención saber un poco más de la historia de él y compartirlas con todos ustedes, ¿verdad? ¿Por qué no lo entrevistamos? Vamos, va. Pues sí. Y tal vez le cortan el pelo a Diego. Hola. Hola, buenas, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, Diego Parada. Christopher Espinosa. Hola, Dina. Sí, nos fijamos que estás aquí como cortando pelo en el, o sea, técnicamente en el parque, en plena calle. Sí, de hecho acá trabajo. Sí, acá trabaja, híjole. Ah, pues sí. Es de la alcaldía, entonces. No, es que el servicio lo hago a domicilio y vengo cuando no tengo cita agendada, me vengo para el parque a ver qué sale acá, a ver qué sale. Ah, qué buena. Bueno, entonces vamos a tratar de platicar un poquito con usted y compartirle a todos nuestros amigos de nuestro canal youtubero salvadoreño, ¿verdad? Para compartir esta historia de Cristo. Soy youtubero salvadoreño, siempre voy a dar lo mejor de ti. El Salvador. Ok, Christopher, cuéntanos, ¿cómo fue que te iniciaste en esto de la barbería o por qué te llamó la atención decidir, yo voy a aprender a cortar pelo? Pues porque inició desde que estaba bien pequeño, la verdad que mi mamá nos cortaba el cabello y a mí me gustaba cómo me lo dejaba y ella tenía unas tijeras y de hecho yo tenía un hermano menor y pues yo le cortaba el pelo a él. Y desde pequeño fue que inició esa idea de cortar cabello. Oh, qué bueno, Cristian. Cuéntanos, ¿trabajas en algún negocio? ¿Tienes tu propio local? ¿O cómo es que tú te desenvuelves en eso de la barbería actualmente? Actualmente yo me dedico a ofrecer servicio a domicilio. Siempre servicios de barbero profesional, a un bajo costo. La verdad que lo que a mí me gusta es, a mí me apasiona, siempre me ha gustado, desde pequeño me gustó cortar cabello y actualmente pues me dedico a esto y lo hago a domicilio o si no vengo acá al parque y ofrezco el servicio a las personas de acá del parque. ¿Y algún hobby o digamos algo que te quite el estrés de muchas veces de trabajar? Es el skate, a mí me gusta patinar. De hecho en la pandemia no había transporte, no había mototaxi, me servía de transporte, la patineta, me llamaban para que hiciera servicios a otras colonias y depende de la calle yo me iba con mi patineta y aparte que me salía a desestresar, iba a trabajar, la verdad. O sea que es un hobby que también te servía para transportarte, ¿verdad? Sí, acá en también. La ciudad de Quezaltepeque. Sí. Y luego de que pasó la pandemia y pues tuviste que hacer cortes a domicilio y todo eso, ¿te resultó muy bien lo de la clientela o por qué no has, digamos, buscado nuevamente una barbería, un lugar así, una empresa en la cual trabajar? Una es porque pues, quiero emprender mi propio negocio y poder tener mi barbería, que es lo que más sueño. Y yo me puedo aferrar a un trabajo estable y a una barbería, pero la verdad que soy papá soltero y no tengo quien me vea a mi hijo, así que yo me lo traigo cuando vengo a trabajar, pues por eso más que todo, porque no tengo con quien dejarlo y por eso es que no me puedo aferrar a un horario y no porque yo podría trabajar en una barbería nuevamente, pero como le digo, es ese el motivo más grande por el cual no trabajo así. Ok, y digamos que en el kit que actualmente tienes de barbería, ¿sientes que tienes completos los instrumentos o te hace falta algo más? De hecho solo cuento con una máquina clipper
En la pandemia me salió bastante trabajo porque como todos los lugares estaban cerrados, a raíz de eso yo fui ahorrando dinero y compré una máquina inalámbrica. Sí hay bastantes limitantes en mis herramientas, pero con las pocas que tengo me desenvuelvo bien, aunque pues son 3 las máquinas que uno necesita en esta área de la barbería. Solo tengo una, pero con esta también me defiendo. Bueno, Christopher, una consulta. Creo que esto es más que todo una duda. ¿Actualmente estudias o deseas seguir estudiando? ¿O si estabas estudiando algo y hubo algún stop que te tocó poner? Sí, la verdad que actualmente solo me dedico a trabajar, pues porque, como le digo, tengo un hijo y la casa donde vivimos es alquilada, nos toca alquilar la casa. Pero sí, en mis planes está estudiar en la noche, después como yo programo, yo trabajo por cita, programo los cortes en la mañana, en la tarde y pues pienso seguir estudiando porque sí quiero ser licenciado. ¿Licenciatura en qué? En ciencias, quisiera, ciencias jurídicas o leyes, no estoy muy definido en qué área exactamente, pero sí quiero ser licenciado. Mi hermano es licenciado, pero yo quiero ser igual que él. Ok, no, pues eso no gusta mucho, ¿verdad? Que quieras y tengas ese deseo tanto como de poner tu propio negocio, sí, como de querer seguir estudiando. Y bueno, amigos, esta fue la historia de Christopher, muy impresionante, la verdad, muy admirable. La verdad es que cómo él trata a su hijo y cómo él lucha por él me llena como de querer ser como vos, pero ya estoy grande. Cabal, así que bueno, Christopher, le agradecemos, ¿verdad?, por compartir un poquito y con la comunidad del youtubero salvadoreño la historia, pero ahora sí, lo vamos a poner a prueba a ver si es cierto que corta pelo y le traigo un candidato. Ok, está bien. Permítame un segundito, le voy a mostrar para Vale. ver si necesita o no necesita. Yeah, bro, sí. Así que bueno, vamos a poner a Diego en las manos de Christopher para ver el antes y el después de este niño. Ahora sí llegamos a la hora del corte de Diego. Recuerden. Mire, pero yo siempre he tenido una duda existencial que nunca le ha podido hacer a ningún barbero. Sí. ¿Por qué le ponen papel higiénico? Fíjese que una es porque para que no tenga directamente contacto con la capa, el cliente. Otra es para que no se pasen los vellitos y no le den entre pelitos y no tenga comezón. Ah, ok. Yo pensé que era si le daban ganas de sonarse. Cabal, dije yo, ya solo tiene ahí. Sí, más que todo por la higiene, como la capa. Ajá. Va, ok. Para bueno, eso es. Empecemos, manos a la obra. Entonces yo voy a disfrutar mucho este momento. Tiene miedo y no, ¿y por qué? Pues está en buenas manos. Sí, la verdad que. ¿Cuántos años de experiencia, Christopher? Fíjese que ayer empecé. Tengo una semana, estoy aprendiendo. Y usted es mi conejillo de India. Sí, la verdad. ¿Cómo te gustaría cortarte tu cabello? Pues mira, normalmente solo me lo corto de los lados para que no se me haga afro. Ok. Entonces, siempre que voy a cortarme el pelo, ¿te lo amarran de aquí? No, que me lo hagan en disminución. Pueden pasar la 1 o la 2, la 1 y la 0. Ok. Pero siempre terminan en la 0. Ok, tu corte es un corte moderno, puede ser un mid-fade o un low-fade. ¿Qué me recomendás? Vaya, para tu estilo de cabello, pues en lo personal me gusta mejor hacer un desvanecido bajo por el estilo que tu cabello es colocho y mantener un flow como el que tenés, bro. Ahorita así que vamos a ver. ¿Cuál ha sido el cliente más difícil que has tenido, Christopher? Así en toda tu experiencia. Pues los clientes un poco más complicados de atender son los niños. De hecho, porque los niños son muy inquietos. A veces porque tienen una mala experiencia con otro barbero y pues vienen pues bastante inquietos y no se dejan. Uno tiene que tener un poco más de paciencia y saberse ganar la confianza de él. En este caso, pues no ando dulce, pero lo siento. Pero no, pues es de los niños, la verdad. Lo siento, Diego, no te les da un dulce, o cualquier juguete, o también ahora nos sirve bastante el teléfono para distraerlo, pero
Ellos creo que han sido los clientes Eso lo un he poco visto. más, Difíciles. Eso más lo he visto, de difíciles. que llega el papá con el teléfono. Ajá, Vaya, hijo, ve el para que teléfono. esté ¿no? entretenido ahí. Me mantengo acá desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los precios varían entre los cortes, dependiendo cómo se corte el cabello. Un corte tradicional cuesta de 3 a 4 dólares. Ajá. Y también brindo servicio a domicilio. También. Ajá, ok. hago servicio a domicilio. Para todos los que saltecos, ¿verdad? Que sepan, pues acá les vamos a dejar toda la información de Christopher para que pues puedan hacerse cortes. Él ya está aprendiendo a hacer cortes de mujer, así que no hay excusa, ¿verdad? Si es Sí. niña o niño, También. él puede hacer su corte de cabello. Por un corte así como el de Diego, ¿en cuánto anda el costo más o menos? Es un desvanecido por ser Diego y por estarme dando esta publicidad, ¿verdad? Le vamos a hacer descuento de 3 dólares. Ah, Sí, la verdad que 3 sí. dólares cuesta el corte. Sí, 3 dólares cuesta el Ok. corte. Yo no hablo para no distraerlo, porque si lo distraigo, Se le puede ir un conversemos. colocho, ¿Qué tal? se le puede ir. Se le puede ir un Es colocho. parte de la fisioterapia con el barbero, bro. Ah. ¿Cómo te llamas, bro? Diego, Diego, ¿cuántos años tenés? 28. 28. ¿Y a qué te dedicas? Pues actualmente trabajo en un canal. Ah, ¿en serio? Sí. Qué genial, Diego. Trabaja para YouTube, como dijeron por Ay, ahí. Ey, qué genial. Mire, y es verdad que así en las barberías se da cuenta uno de los chambres también. Fíjense que de hecho la barbería es un lugar para que uno se venga a despejar, a liberar energía, a conocer a nuevas para amistades. mujeres. Exacto, No puede llegar las mujeres a van a la sala de belleza y ahí A como- contar sus penas. Exacto, O sea, a usted desahogarse. la hace de psicólogo, por rato. También. La verdad que si tenés algo que contarme, lo que pasa en la barbería se queda. Sí, Diego, pues la verdad que es un gusto atenderte, Diego. Voy a dar lo mejor de mí para que seas mi cliente y que vengas siempre a buscarme Ya acá. te echó la bolsa, ya te echó la bolsa. Ya le echó la bolsa, dile. Yeah, Diego. Sí, ¿Cómo hacen para contactarte? fíjense que utilizo las redes sociales Instagram, Facebook y WhatsApp. Pues me pueden buscar en Facebook como Christopher Espinosa. Mi WhatsApp pues es el 6316-6275 y pues normalmente agendo, pues yo trabajo por cita cuando son servicios a domicilio. Me pueden escribir al WhatsApp y con unas 2 horas o 3 horas de anticipación yo les programo su corte. Ok. ¿Solo cortas cabello o Bien también limpio. cortas barba? Sí, fíjate que cuento con el servicio de corte moderno, corte tradicional, servicio de barba, afeitado, tinte, alisado, mascarilla, faciales. De hecho, tu corte te incluye lo que es en la parte de la nariz, una mascarilla de carbón activado para los puntos negros. No sé si va incluido siempre tu corte, bro. Oye, Dina, ¿Qué pasó? le van a poner una mascarilla de carbón Les- activado. les- Chica, ¿En serio? no, hombre, hoy se va a ir pero bien cipoteado. ¡Qué barbaridad! En serio. Ay, no me va a conocer. No, Es que tenés que hombre. cambiar de barbero, bro. Se lo está convenciendo, dice. Bueno, uno como cliente ve a la hora de volver a un barbero. ¿verdad? Fíjate que... Eso me da miedo, siento que me va a doler. No, tranquilo. Usted tranquilo y yo nervioso. Ah, ahí está. Él es fan. Mire, bien guapo lo van a mandar ahora, ¿va? El chambelán, dice. Chica, Diego, no. Hola. Vaya. Pero Toma. mira, ¿cómo sentís que te tienen así? Heladito siento. Pero ¿sentís en alguna forma que vas a cambiar de barbero? Sí, yo creo que sí. Bueno, No, y lo importante de que puede ir a domicilio, imagínate, no tener lograr tiempo. llegar Exacto. o así como nosotros, ¿verdad? De que venimos tarde de trabajar, ya no llegamos al barbero porque cierra a tal hora, pues Exacto. puedes hablarle. viejo, a mí me pasa eso, fíjate. La mascarilla te va a servir para retirar lo que es la célula muerta, los puntos negros y
el exceso de grasa. Para eso te sirve la mascarilla de carbón Está activado. bien fresco, siento. Sí, la verdad que no solo las chicas te pueden hacer todo ese servicio, a veces ahí existe eso de que no, que la mascarilla, no, la verdad que nosotros también tenemos que tener este espacio para nosotros, para podernos embellecer, ¿vio? La verdad que necesitamos también este tipo de servicios nosotros los hombres, ¿vio? Para ser una persona diferente, Diego. Exacto. Bueno amigos, ya se fue la mascarilla todo al alcance de una lágrima. Sí, fue al alcance de una lágrima. Bueno, pueden ver el antes y el después de aquí del joven Diego. Juzgue usted el corte, ¿verdad? Si siente que Christopher aplica. Sí, estábamos o no hablando aplica. con Christopher de eso, del tipo de precio de este corte, y veo que es un precio bien accesible, porque aparte del corte te hace una limpieza facial, que es cosa que normalmente quizás yo si me dice, mira, hazlo, no lo hicieras, y ahorita que lo probé, sé que ¿Lo duele. volverías a ¿Lo volvería a hacer? ¿Sentiste algún dolor? Sí sentí que pero era Extrae, ¿verdad? cuando se iba quitando. Y Extrayéndolo. aún siento que todavía puedo tener la mascarilla puesta. ¿En Pero serio? miren, realmente es un buen trabajo, miren, que realmente se puede ver el corte muy limpio, ¿verdad? Y un tratamiento bastante profesional por parte de Christopher. Esta es la manera como él se gana la vida, ¿verdad? Se gana pues el pan de cada día cortando pelo de esa forma pues muy profesional, Dina. No, claro, así es. La verdad es que como él bien lo dijo, ¿verdad? Esto de la barbería no es un oficio, sino que es una profesión, ¿verdad? Él lo hace de manera profesional. Así que la invitación está hecha, ¿verdad? Que ustedes vengan y que pues puedan venir a probar los servicios de Christopher. Tiene una ¿verdad? meta, me estaba diciendo Ah, que ¿verdad? tiene ¿Cuál es una la meta meta? de poner su propio barbería. Sí, Su la propio verdad. negocio, su propio emprendimiento. No, así que tiene que tener más clientes para que lo logre, Así ¿verdad? es, así que búscame, por favor, aquí estoy en el parque. Cabal. Aquí les vamos a dejar toda la información para que ustedes puedan buscar a Christopher. La verdad es que te agradecemos, ¿verdad? Por el tiempo, por dedicar pues este tiempito a compartir también con toda la comunidad del youtuber salvadoreño, que yo estoy segura que les va a agradar también conocerte, ¿verdad, Christopher? Así que, pero ha llegado la hora también, no nos vamos a hacer los mariachis de pagarle, ¿verdad? Sí. Pues sí. ¿Cuánto te debemos del corte? $3, viejo. $3. Sí, $3. Vale, está bien, pero $3, mira, hasta con facial incluido. Hasta con facial incluido. Un facial Cabal, incluido, así mira. que págale, Diego, por favor. Ahorita le vamos a pagar. Solo te voy a terminar de limpiar, bro, Para que quede cabal. para que quede como tiene que ser, bro. Después de un corte uno siempre, ¿verdad? Por el que queda ahí siempre se Es da el una polvito duda. mágico, No, mira. pero ¿sabes qué es lo que me llegó? Que hasta cuando sacó de la brocha con lo del talco, que hasta estilo. Ajá, Hasta Sí, te dan mira ganas de cómo cortarte baila el la pelo. tijera. Fíjate que de hecho, por eso es que bueno, es un servicio así de barbería profesional, porque no te dejamos vellitos y te evitas esa comezón, y porque es bien así, hostiga bastante, y es bien incómodo, la verdad. Pero tratamos de dejarlo bien limpio para que, por si vos tenés un evento, no es necesario que te vayas a bañar o algo así. ¿Verdad? Pero pagarle, bueno, mira, ya se está haciendo de las panas este muchacho. Ah, chica, no era de chotis. De choto, ¿vale? Espérame, viejo. ¿Qué pasó? Espérate. Espérame, lo voy a ir a cambiar, viejo. Permíteme. ¿Qué pasó? Ay, Lo voy a ya. cambiar porque no tiene
¿Quieres que me lo cambie en billete? Fíjate que ahorita se escucha Por 10.5. No le cansa. ¿Usted no? Vamos a guardar silencio porque él también anda a micrófono y vamos a esperar que venga, ¿verdad? Así que ya saben, agradecemos a la familia de Maryland que va a hacer posible esta sorpresa por este joven que la verdad es que yo siento que vale la pena su historia. Así que esperemos a que él venga. Y ahorita ya llevamos como 5 minutos o más, ¿verdad? Todavía no viene. Todavía no viene Christopher. Fíjense que realmente, y quiero hablar esto porque ya lo he visto en otros comentarios que dicen, no, miren, no hagan hacer perder el tiempo a las personas ni nada de eso, pero es que fíjense que no se trata de eso, ¿verdad? Sino que lo bonito es que la sorpresa llegue cabal y justo, ¿verdad? A la persona y que pues sea de todo corazón, ¿verdad? Así que no es que lo queramos hacer perder el tiempo Sí, realmente. ni por maldad. Ni por maldad ni nada de eso, sino que pues queremos sorprenderlo de verdad. Y Christopher, si ves el video, no es por maldad. Sí. Bueno, ahí viene Cristo. Ya, toma, bro. Ya estuvo. ¿Le costó? Sí, me costó, pero lo logramos. Bro, un gusto atenderte. El corte valía 3. Sí. Vaya. No, pero $3. Era 3. Vaya, no, 3. Yo veo aquí 2, así que era 3. No, ya son 3, mira. Vaya, 3. Buena onda. En serio. Sí. No, bro, Qué chido. esto es gracias a unos amigos, ¿verdad? Fíjate que como canal youtubero salvadoreño nos gusta apoyar a los emprendedores, ¿verdad? Y sabemos que tú eres un joven emprendedor, luchador, un papá luchón Sí, un también. papá luchón. De hecho, Yeah. sí va a ser el Sí. título. Ese es el papá luchón, Papá yeah. luchón, cabal, un papá luchón que te esforzas mucho por tu hijo, por salir adelante. Hablando Hola. de papá luchón, Ahí viene el campeón. Vaya, mi amor, ya vamos a ir. Vaya, pues tome un. bye. Yeah. Ahí vemos la razón por la que él trabaja, su motor, ¿verdad? Sí, la verdad que es una de las razones por las cuales yo me levanto todos los días a luchar, ¿vio? Porque los días, cada día es una lucha constante. ¿Te esperabas que nosotros pusiéramos esto para ti? No, la verdad que no. Y No, esa es muchísimas una gracias. bendición ¿vio? que manda una suscriptora y pues espero que te ayude bastante. ¿verdad? No, la verdad que Y desde acá te Muchas decimos gracias. también, ¿verdad? Porque esto es una pequeña ayudadita, ¿verdad? Pero también te deseamos que te vaya bien en tu negocio, que puedas cumplir ese sueño, ¿verdad? De tener tu propio negocio, tu propia barbería y que te salga muy bien y puedas tener más tiempo para tu hijo, ¿verdad? Desde acá pues te lo decimos, no solamente el equipo de youtuberos salvadoreños, sino que creo que la mayoría de nuestros suscriptores te van a desear eso. Sí, espero que lean los comentarios, ¿verdad? Sí, voy a estar pendiente. de este video. Y ustedes también agradecemos a la comunidad por acompañarnos en este video. Esta historia más que les presentamos acá en el canal, historias positivas, ¿verdad? Que siempre presentamos acá en Youtuberos Salvadoreños. Diego. Sí, también invitarlos a muchos de las personas que deseen pues ayudar en este tipo de detalles, a que no se queden con las manos así atadas, ¿verdad? Sino que puedan pues ayudar a muchas personas. La verdad que 5 centavos, 10 centavos ayuda mucho a una persona. Comparte este video para que más personas se den cuenta, ¿verdad? Si aún no se ha suscrito, suscríbanse, denle like, active la campanita, compartamos esas historias positivas que se están haciendo acá en El Salvador. Sí, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok. Chepe. Así que nos vamos despidiendo y nos vemos en el próximo Video reportaje. Solamente Yeah. aquí en Youtuberos Salvadoreño. Yeah, adiós. Soy youtubero salvadoreño, amo mi país.